A través de ngStyle hemos podido modificar las propiedades o los estilos de un elemento de manera un poco más dinámica, es decir, agregándole variables, modificando esas variables, y en cuanto modificamos esas variables se ve automáticamente el cambio sobre los diferentes estilos. De igual manera, en la segunda directiva que vamos a estudiar de tipo atributo es ngClass. Vamos a conseguir lo mismo, lo que pasa es que en este caso vamos a poder agregar o quitar clases CSS de manera dinámica. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Lo que vamos a hacer es crear un simple semáforo, es decir, una estructura de círculo en la que vamos a poder ir agregando o quitando clases. Para eso lo que voy a hacer es crear un componente aparte para así poder trabajar un poquito más cómodo. Paro mi aplicación y simplemente ng generate component, el nombre, y le voy a quitar las pruebas. Generamos el componente, rearranco la aplicación para no equivocarme y para que esté arrancada para luego, y simplemente dentro del componente semáforo lo primero que voy a hacer es mostrarlo dentro de app-component.html para que luego no se me olvide. Es decir, dentro de app-component.html, donde hemos estado trabajando con ngStyle, por ejemplo, arriba del todo utilizo el selector del semáforo, en este caso app semáforo. Si no lo modificamos, que sepáis que siempre tiene el prefijo app delante, por lo tanto, bueno, pues simplemente tenerlo en cuenta. Lo que voy a hacer primero es, dentro del HTML del semáforo, dentro de la plantilla, eliminar lo que ya viene por defecto y crear un div con la clase semáforo. De primeras. Esta clase semáforo le va a aplicar los estilos de tamaños, le va a aplicar los estilos de los bordes para convertirlo en un círculo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es agregar esos estilos. Me voy al CSS del semáforo, ojo, cuidado, tengo que ir al CSS asociado a este HTML. Si lo queréis mirar, bueno, pues simplemente mirando la directiva component de nuestro componente semáforo, vemos cuál es el fichero donde estamos asignando los estilos CSS. En este caso, semáforo.component.css. Es muy fácil porque los nombres son iguales, lo que pasa es que no siempre van a ser iguales o no siempre pueden ser iguales. Esto puede cambiar. Simplemente mirando la ruta del fichero de CSS podemos saber dónde están los estilos y dónde los podemos modificar. Le voy a dar estilos a la clase semáforo, le vamos a poner un ancho, por ejemplo 300 píxeles, un alto, otros 300 píxeles, vamos a ponerle que sea redondo, por lo tanto el border radius al 50%, y de primera vamos a ponerle un background color que no sea ni rojo, ni amarillo, ni verde, sino que sea, por ejemplo, azul, para ver la diferencia. Bien, una vez hecho esto, hemos asignado el elemento, le hemos puesto estilos y por lo tanto ahí tenemos nuestro círculo. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí tenemos nuestro círculo, ¿vale? El círculo está conviviendo con el resto de componentes, ya que está dentro de la misma jerarquía. Lo que vamos a hacer es intentar cambiar las clases que se le aplican a este semáforo. Por ejemplo, se puede hacer de varias maneras. La primera que vamos a utilizar es asignándole un string. Bueno, para utilizar ngClass lo que tenemos que hacer es coger ngClass, entre corchetes, porque lo que va a ir entre las comillas es código JavaScript evaluable, y yo puedo agregar las clases que vaya a ir metiendo aquí a través de un string. Ojo, a través de un string no significa meterlo aquí directamente. Si yo ahora quiero meterle una clase, por ejemplo, rojo, no la puedo poner así directamente porque lo que me está buscando es una variable que se llame rojo. Yo aquí tengo que poner una estructura válida en JavaScript, es decir, una sentencia que sea válida en JavaScript. Si yo quiero poner un string, tengo que poner las comillas simples. Esto implica que si yo pongo esto, ahora mismo se le está agregando también la clase rojo. Si lo visualizamos aquí, vamos a inspeccionar. Ahí tenemos, se le está agregando la clase rojo, ¿vale? Lo que nos interesaba en este caso. Yo aquí en la clase rojo, por ejemplo, le puedo poner el background color. Rojo, cambio el background color y lo pongo a red. Ahí tengo el red y se le aplica esa clase porque es la última que hemos aplicado. Además de semáforo, tiene la clase rojo, por lo tanto es la última. Esto cobra más importancia si yo este string de aquí lo saco fuera y lo gestiono desde el TS. Es decir, si dentro del TS del semáforo, semáforo-component.ts, genero por ejemplo, cadena de clases de tipo string, lo que puedo hacer es en el constructor inicializar esta variable, cadena de clases, y darle los valores que yo quiera, por ejemplo, rojo. En este caso, de igual manera, usaría esta variable, cadena de clases, dentro del HTML y en vez del rojo, utilizaría cadena de clases. Estoy haciendo exactamente lo mismo, es decir, se le está aplicando los mismos estilos. Lo bueno de esto es que yo ahora en el TS
podría modificar esta cadena de caracteres, podría modificar este string y agregarle o quitarle ciertas clases, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora pongo semáforo y rojo, ahora simplemente tendría que quitar este class y ya tendría las dos clases aplicadas. Cadena de clases ya incluye la clase que le produce, digamos que el semáforo sea redondo y además la clase que lo pone rojo. Si yo, por ejemplo, aquí le quitase la clase semáforo, pues la clase semáforo en este caso no se aplica. ¿Vale? No se aplica y no sale porque no tiene ningún tipo de tamaño. ¿Vale? Vamos a separarlo. Vamos a poner, por ejemplo, la clase redondo y vamos a mover el border radius a esta clase redondo. Así tenemos diferencia entre semáforo y redondo. Este nos da el tamaño y un color azul y este redondo. Entonces, ahora mismo nos está aplicando la clase redondo, por lo tanto es cuadrado. Con este string podríamos jugar, podríamos agregar, quitar clases de este string, pero es un poco complejo. Es un poco complejo porque trabajar con string siempre es complicado. Tendríamos que trabajar con los espacios, partir el string, saber dónde está cada cosa. Es por eso que con ngClass podemos hacerlo de otra manera. En vez de utilizar cadena de clases, voy a utilizar array de clases. Voy a crear un array diferente donde voy a incluir las diferentes clases. Me voy al TS, creo la variable, array de clases y le doy el tipo. En este caso es un array de strings, es decir, un array donde voy a incluir las diferentes clases que se le van a aplicar. Por ejemplo, si yo ahora mismo array de clases lo inicializo con la clase semáforo, ahora mismo solo a mi componente se le está aplicando la clase semáforo, es decir, los estilos que tenga incluidos dentro de esa clase, cuadrado y azul. Que también le incluyo, por ejemplo, ahora con un push, para cambiar también, array de clases le agrego la clase rojo, bueno, pues también se le debería incluir los estilos que se le aplican en la clase rojo, es decir, el background rojo. Y si por último también hago otro push con la clase redondo, pues se le aplicarían todas las clases con las que he ido trabajando. Por lo tanto, ahora ya está redondo, color rojo y la clase semáforo, que es la que le da los tamaños. Trabajar con un array es mucho más cómodo que trabajar con un string. Trabajar con un array nos da la posibilidad de poder ir modificando los diferentes elementos que tiene dentro de ese array. Puedo poner, puedo quitar, puedo modificar, puedo ordenar, puedo hacer mil cosas con un array. Siempre es una opción más cómoda que trabajar con un string. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es con ngClass asignarle la variable con la que vamos a trabajar y a partir de ahí vamos modificando cosas, vamos agregando, vamos quitando, etcétera, etcétera. En el siguiente vídeo veremos la tercera fórmula que tenemos para poder trabajar con ngClass a partir de un objeto poniendo valores booleanos para activar o desactivar ciertas clases.